Regocijaos, dice Filipenses 4:4, en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Mientras yo meditaba y preparaba el sermón de hoy en la semana, pensaba en 4 personas de la iglesia que vienen aquí a día de adoración. Voy a decir sus nombres, pero estas 4 personas representan 4 tipos de personas. Porque ahora voy a hablar del gozo, ¿ok? Y creo que la mayoría de esta iglesia está representada en estas 4 personas que voy a mencionar. Después voy a hablar algunas generalidades. Después voy a decir 2 cosas acerca de esto de qué significa en el Señor. Al final damos una definición de qué es el gozo cristiano y algunas palabras de aplicación. Estas 4 personas se llaman, número 1, equivocado; número 2, aburrido; número 3, afligido; y número 4, enamorado. No sé si son cristianos o si lo son, pero equivocado es ese hermano que está gozoso, pero está gozoso por las razones equivocadas. Te dice, gózate, y tú le preguntas, ¿por qué estás gozoso? Porque él responde todas las oraciones que yo le hago. Gózate porque él te ha sanado. Gózate porque él te ha prosperado, y si no te ha prosperado, él te va a prosperar. Gózate. Ese hermano se llama equivocado. La fuente de su gozo es la equivocada. Aburrido es eso mismo. Un cristiano que no sabe lo que es el gozo, o una persona que va a la iglesia que no sabe lo que es el gozo, y probablemente sea porque no es de Cristo. O porque su personalidad es así. Pero se incomoda cuando se habla de gozo. Para él no. Tercero, está afligido. Y voy a tener unas palabras con afligido, porque probablemente cuando afligido escuche este sermón, o antes de escuchar este sermón, va a decir, ¿y tú tienes idea de lo que yo estoy pasando en este momento, Gerson, para que tú me digas, regocíjate? ¿Tú tienes alguna idea de lo que yo estoy viviendo en este momento? ¿Me estás bromeando, Gerson? Ese es afligido. Y el cuarto es enamorado. Enamorado está gozoso, pero está gozoso porque está enamorado de las cosas de este mundo. Y no sabe distinguir si es gozo en Cristo o si es su amor por las cosas de este mundo. Estás tan deslumbrado con las cosas de este mundo, tan cautivado con las cosas de este mundo, que escuchar de gozo en Cristo es A ellos Pablo les dice,
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Muy bien. Algunas generalidades, 3 básicamente voy a dar acerca de lo que es el gozo terrenal. Porque algunos cristianos, como equivocado, hablan del gozo, pero la noción del gozo que ofrecen no tiene nada que ver con el que describe la Biblia. El gozo que ofrecen es muy terrenal. Está arraigado en las bendiciones que se reciben, en los triunfos, en la victoria, en la comodidad. Es un gozo que depende de la sanidad. Es un gozo que depende de la provisión o del éxito en los negocios y en la familia. Te dicen cosas como esta: gózate si estás enfermo porque Dios te sanará. Te dicen, regocíjate si tus hijos se han ido de la casa, porque tus hijos volverán y vendrán a Cristo. Te dicen, alégrate si te botaron del trabajo, porque Dios te dará uno mejor. Ahora, yo pensando, si aplicas ese mismo criterio a otras situaciones, ¿qué le dices a una mamá que ha perdido a su hijo? ¿Qué le decimos a una mamá que ha perdido a su hijo? ¿Que va a tener otro y que va a ser mejor que el que se fue? ¿Se da cuenta qué incoherente y qué insuficiente es el evangelio de la prosperidad? ¿O qué le dices a un hombre que es condenado a cadena perpetua, justamente? Eso es lo que hoy se vende por gozo en mucho del cristianismo. La segunda generalidad que me gustaría mencionar es responder a una pregunta. La pregunta la plantearía de esta manera: ¿por qué es tan importante el gozo en la Biblia? ¿O por qué tanta insistencia con el gozo? Y lo respondo de 3 maneras, breve. O sea, ¿por qué la Biblia hace tanto hincapié, tanto énfasis en el gozo? Y creo que 3 maneras de responder eso sería, o una respuesta de 3 partes. La primera es porque el gozo es la experiencia que mejor se corresponde. El gozo es la experiencia que mejor se corresponde a la realidad de haber sido salvado por Cristo y de tener comunión con Dios. El gozo es la experiencia que mejor se corresponde a la realidad de nuestra salvación y de nuestra comunión con Dios. Lo segundo es porque un cristiano gozoso es la mejor propaganda al mensaje del evangelio. Y tercero, porque el gozo en Cristo es lo único que supera el gozo del pecado o por el pecado. El gozo en Cristo, mi hermano y mi hermana, te guardará de encontrar gozo en el pecado. O para decirlo de una manera negativa, la falta de gozo, ¿ok? La falta de gozo en Cristo puede llevarnos fácilmente a la decadencia espiritual. Ningún cristiano que está gozoso en Cristo se cautiva con el mundo. La falta de gozo, por eso es importante, puede llevarnos más fácilmente a la decadencia espiritual. El cristiano que no encuentra gozo y deleite en Dios, el cristiano que no encuentra gozo y deleite en Dios, es más vulnerable al pecado. Porque el diablo eso es lo que ofrece, gozo y deleite cuando nos tienta.
Esa es la segunda generalidad que quería mencionar. Y la tercera es que en este pasaje, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. La palabra regocijaos en el Señor está escrita en modo imperativo. Esto es un imperativo, esto es una orden. Es decir, el gozo no es una opción para los creyentes, es un mandato. El creyente debe estar gozoso, añadiría, por las razones correctas. Muy bien. El texto dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Hay por lo menos dos cosas que podemos decir acerca de esto de regocijaos en el Señor. Dos cosas. La primera es la obra del Señor, o entiéndase la salvación, la obra del Señor es el fundamento de este gozo. Eso es uno. Y dos, la persona del Señor es la fuente de este gozo. Lo voy a explicar ahora, pero podemos decir, cuando decimos regocijaos en el Señor, estamos diciendo por lo menos que la obra del Señor es el fundamento de este gozo y la persona del Señor es la fuente de este gozo. So, vamos con el primero. Regocijaos en el Señor. Primeramente quiere decir que tienes razones reales, sólidas y serias para estar gozoso. Si tú eres de Cristo, tú tienes razones reales, sólidas y serias para estar gozoso. Tienes razones válidas y objetivas para regocijarte. Puedes y debes estar gozoso porque ahora estás en Cristo, ahora eres de Él. Cuando digo la obra del Señor, es decir, su vida, su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Eso es lo que aseguró tu salvación y has sido librado, mi hermano y mi hermana, de la ira de Dios. Has sido librado y librada de la ira de Dios. Has sido redimido del mundo. Por eso puedes gozarte. Has sido redimido de la condenación eterna. Y por eso puedes gozarte. Regocíjate en el Señor es gózate en el perdón de pecados que tienes en Él. El único que te podía mandar al infierno te ha declarado justo. Regocíjate en la nueva vida que tienes en Cristo. Deleítate en la comunión que tienes con Dios ahora en el Señor. Gózate en la adopción de hijo que tienes en Cristo. Tienes el Espíritu de Dios, mi hermano y mi hermana. Tienes vida eterna. Tienes salvación porque estás en el Señor y por eso te puedes gozar. La obra del Señor es el fundamento de ese gozo. No serías un loco. No serías un loco si es que en medio de la enfermedad y en medio de la ruina económica dirías, estoy gozoso en Cristo. Porque ni la enfermedad ni la escasez te pueden quitar lo que eres en Cristo y lo que tienes en Cristo. Antes estabas condenado por el pecado.
Antes estabas enemistado de Dios, separado de Dios. Antes eras un esclavo del pecado. Amabas pecar. Estabas ciego y estabas muerto en tus delitos y pecados. Y ahora has sido declarado justo por el Señor. Ahora te has reconciliado con Dios en Cristo. Ahora eres libre del pecado. Ahora amas la justicia. Amas la verdad. Ahora ves porque el Señor abrió tus ojos. Y ahora estás vivo en Cristo. Por eso puedes gozarte en el Señor. Por eso debes deleitarte en Él. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ponte a pensar y confía en esto. Nada te puede quitar lo que tienes en el Señor. ¿Tú eres de Cristo? Si tú eres de Cristo, nada te puede quitar lo que tienes en el Señor. Y nada ni nadie puede cambiar lo que eres en el Señor. Tú eres un hijo de Dios. ¿No es eso glorioso? ¿Cómo no estar gozoso con esa realidad? Lo segundo es que la persona del Señor es la fuente de este gozo. La persona del Señor es Jesucristo, Jesucristo mismo es la fuente de este gozo. Esto, para resumirlo, esto quiere decir que el Señor no solo es el fundamento, o sea, su obra en la cruz es la razón por qué me puedo gozar, pero el Señor mismo también es la fuente de ese gozo. Es decir, es en unión con Él, en Él, en compañerismo con Él, en dependencia de Él, en intimidad con Él y comunión con Él puedes experimentar regocijo. Él es la fuente de ese gozo. Nadie supera a Jesucristo. Que Dios abra tus ojos. Que Dios abra tus ojos. ¿Qué te deleita? ¿Qué es lo que más nos deleita? Estamos viviendo un engaño si Cristo no es la fuente de tu gozo. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? Hay veces Dios te quita las cosas y sufres para Él, en un acto de misericordia, demostrarte que tu deleite no es Él. ¿Se entiende, mis hermanos? Cuando algo te es quitado y quedas devastado, amargado, arruinado, eso probablemente era la fuente de tu gozo o tu ídolo. Mis hermanos, todas las cosas las tenemos en Cristo porque lo tenemos a Él.
Todas las bendiciones de la salvación las podemos disfrutar porque estamos con Él y estamos en Él. Él es la fuente, Él es la razón, Él es la explicación de nuestro gozo. El gozo del creyente no proviene de los beneficios que el Señor nos pueda dar. Gloria a Dios por la sanidad. Gloria a Dios por la provisión, por una familia, por el trabajo, por una habilidad. El gozo del creyente proviene de Jesucristo, de tenerlo a Él. Él es la fuente de nuestro gozo. Él es el manantial de donde fluye nuestro regocijo. Regocijaos en el Señor quiere decir que el gozo de un creyente emana de estar con Cristo. Proviene de ser de Cristo y tenerlo a Él. Tenerlo a Él. Es la persona de Cristo. Es el mismo Salvador quien produce dicha verdadera y el gozo real. Y amigo, amiga, te debo decir esto. El regocijo verdadero solo lo puede experimentar la persona que conoce a Jesucristo. No hay para ti ninguna promesa de la Biblia de gozo y deleite. La única promesa que hay para ti es perdón de pecados si te arrepientes. El gozo no te lo va a dar el sexo ilícito. El gozo no te lo va a dar la marihuana. El gozo no te lo va a dar tener una buena reputación en tu trabajo. El gozo no te lo va a dar una esposa o un esposo. El gozo no te lo va a dar la salud. Hoy puede estar eso y mañana no. El gozo proviene de tener a Cristo como la mayor y más preciada posesión. Su vida, su amor, su presencia en nosotros es lo único que satisface y deleita. Su vida, su poder, su amor es lo único que trae gozo y alegría verdadera. El resto es una broma, pesada broma, fea broma. Porque ¿de qué vale gozar de las cosas de este mundo por 40, 50 años y perderte separado de Cristo por la eternidad? Es una broma pesada. Es una broma pesada. Vivir engañado 50, 60 años deleitándote por las cosas de este mundo es una estupidez, mi amigo, mi amiga. Cuando menos pienses, tendrás 80 años y habrá una eternidad y tendrás que rendir cuentas a Dios. La vida se va rápido. ¿Por qué vivir engañado, engañada, pensando que es una persona la que va a traer gozo a tu vida? No va a pasar mucho tiempo para que te des cuenta que esa persona no te puede dar eso. Agustín le decía al Señor en Confesiones: tú nos hiciste para ti, tú nos hiciste para ti, y nuestros corazones no descansarán hasta que encuentren descanso en ti, oh Dios. No puedes encontrar gozo en otra parte, porque no existe gozo sin Dios. No hay tal cosa, no se ha creado eso.
No hay gozo sin Cristo. No lo hay. No lo hay. Porque si lo hubiera, si hubiese gozo sin Dios o aparte de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Para resumir, cuando decimos regocijaos en el Señor siempre, otra vez, regocijaos, debemos tener presente dos realidades: la obra del Señor y la persona del Señor. Al decir gózate en el Señor, estamos afirmando primero que nuestro gozo está fundamentado en la obra de Cristo. Es decir, en lo que Él ha hecho, en lo que nos ha dado, en lo que tenemos a causa de la obra en la cruz. Y segundo, estamos afirmando que Cristo mismo es la fuente de ese gozo. Es su persona la que produce ese deleite. Es la obra del Señor y la persona del Señor lo único que puede causar verdadero gozo. Su obra y su persona. Cristo es lo más precioso que nosotros los creyentes tenemos. Conocerlo es glorioso. Nada ni nadie se compara a Jesucristo. Él es el agua que sacia. Él es pan de vida. Él es el pastor. Él es el obispo de nuestras almas. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. No hay nadie como Él. Nadie se compara a Jesucristo. Ni siquiera la mejor, más legítima experiencia placentera de esta tierra le llega a los tobillos a Jesucristo. Gracias, Jesús. Que Dios nos dé, que Dios te dé el encontrar deleite en Jesucristo. Jovencito, jovencita, si Cristo no es tu deleite, estás viviendo un engaño. Estás viviendo un engaño. Estás viviendo un engaño si Cristo no es tu deleite. Hombre, mujer, si Cristo no es tu deleite, estás viviendo un engaño. Por eso Pablo en Filipenses 3:7, él decía, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nada se compara con conocer al Redentor. Nada se compara con conocer al Redentor. Hasta ahora, alguien puede sugerir: eso suena muy bonito, Gerson. Eso suena muy inspirador, muy romántico. Pero ¿cómo me dices que me goce en medio de esta aflicción? En medio de esta desgarradora prueba. En medio de esta vergonzosa situación en la que estoy. ¿Me estás bromeando, Gerson? ¿Estás siendo sarcástico conmigo? Todos aquí sabemos, mis hermanos, que hay ciertas aflicciones que nos mueven tan profundamente que uno piensa que nunca tendrá gozo. Eso yo lo entiendo, mi hermano, mi hermana. Hay situaciones que traen tanta tristeza, tanta ansiedad, temores, frustración,
amargura, desesperación, que la idea del gozo es como algo irreal. El llamado al gozo parece o una broma o algo superficial. Si es que no entiendes lo que Pablo nos está diciendo. Por ejemplo, cuando te han dicho que el cáncer que tienes está en fase terminal. O cuando te han despedido del trabajo después de 20 años. O cuando encuentras que tu cónyuge ha sido infiel. O te pide el divorcio sin dar explicaciones. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? O cuando tu cónyuge es una persona indiferente, insensible, te trata mal o te ignora completamente. No estamos jugando a la iglesia, mi hermano y mi hermana. Y esto es la voz de Dios para eso que estamos mencionando. Aquí está la realidad objetiva que necesitas. O cuando un ser querido es diagnosticado con una enfermedad mental. Y comienza a hablar de una manera irracional. O cuando ese ser querido ya no te reconoce. Y comienza a actuar de una manera errática. ¿Qué te sostiene ahí? O cuando tu hijo o hija te dan la espalda o te dicen que te odian y que no quieren saber de ti. Tú pensarás que estoy diciendo cosas tan difíciles. Estoy diciendo cosas de personas que han vivido en esta iglesia y algunos lo están experimentando en este momento. O cuando has tenido un accidente y has quedado inhabilitado de por vida. ¿Qué haces ahí, mi hermano? ¿Qué tienes tú ahí? Una de las cosas que más me carga como pastor de esta iglesia es lo superficial que son algunos de ustedes. Los superficiales que son algunos de ustedes. Y te digo esto, mi hermano, y espero que no... Esto es un llamado de atención. Esto es un llamado de atención. En muchos de ustedes veo una clase de superficialidad que yo digo, este hermano o esta hermana no va a sostenerse cuando Dios ordene aflicción para sus vidas. ¿Qué haces cuando un hijo o una hija tuya se ha perdido y tienes 6 meses sin poder encontrarlo o encontrarla? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? O cuando un ser querido muere de una manera trágica y repentina. O cuando un familiar tuyo ha sido condenado a la cárcel a cadena perpetua. Ahí y en cualquiera de esas circunstancias necesitamos mucho más que un cristianismo nominal. Necesitas mucho más que un cristianismo nominal. Necesitas una fe seria, objetiva, real, radical, que te pueda sostener. Si no, la aflicción te va a pasar como
como un tráiler se puede llevar a un bebé. Pero el texto dice, si prestamos atención, mis hermanos, regocijaos en el Señor siempre, siempre, siempre. Esto añade algo a todo lo que hemos dicho. Que el gozo no solo debe ser una característica del creyente, sino un estado del creyente. Un estado que no se altera por nada de lo que experimentamos. Cuando Pablo añade siempre, está estableciendo que ni la adversidad, está estableciendo que ni la prueba, ni la aflicción, ni la pérdida puede hacer menguar el gozo en Cristo. El cristiano puede gozarse incluso en medio de la dificultad, en medio del dolor, la pérdida y la adversidad, porque todo lo que tiene en Cristo y todo lo que es en Cristo no cambiará. Eso es lo glorioso del cristianismo. Eso es lo glorioso del cristianismo. ¿No decía Pablo en Romanos 8? Porque a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Además también el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, dijo Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué somos, mi hermano? Somos más que vencedores. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, y eso debemos orar. Yo quiero tener esa clase de convicción, debe decirle, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Nadie te quita lo que tienes y nadie te quita lo que eres en Jesucristo. Aférrate a eso, mi hermano y mi hermana. A quién tú eres en Jesucristo. A la redención que tienes en Él, al perdón de tus pecados, a la vida eterna, a la adopción de hijo, al Espíritu de Dios, a la nueva vida, a la gloriosa esperanza en los cielos nuevos y tierra nueva. Puedes regocijarte tú, mi hermano, mi hermana, aunque todo se haya ido, aunque todo lo hayas perdido. Regocijaos en el Señor. Siempre otra vez te digo, regocijaos.
cristianismo no es un cuento romántico. Es vida real. Vida real. Ese tipo que murió en la cruz colgado hace 2000 años no era un mito, era un ser humano de carne y hueso. Y él fue colgado en la cruz del Calvario, agonizando. Y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que ese abandono y esa angustia tú no la tengas que experimentar nunca. Porque Él dijo: he aquí yo estoy contigo todos los días. Ese hombre que murió en la cruz del Calvario y que fue llevado a un sepulcro y fue levantado al tercer día, he visto por 500 testigos. Él es el Hijo de Dios y Él obtuvo redención objetiva, salvación de verdad. Rehúsate cuando alguien quiera cuestionar: oh, qué bonito tu fe, eso está bien para ti. No. Esto fue un hombre real, el Hijo de Dios muriendo por mí. Y si tú no te arrepientes, te vas para el infierno. La única criatura en toda la creación que puede regocijarse con fundamento, la única especie, es aquel que ha nacido de nuevo. El Hijo de Dios le ha dado nueva vida. Estar gozoso no es reírse siempre. Estar gozoso no es reírse siempre y tener la cara del Joker. Gozo no es estar felices y con una sonrisa en la cara todo el tiempo. Quiero dar una definición del verdadero gozo. El gozo cristiano es el estado de satisfacción y paz del corazón que proviene de conocer a Cristo, de haber sido salvado por Cristo y de tener a Cristo como el mayor bien que poseemos. Ese es el gozo. Ese es el gozo, y eso nadie te lo va a quitar. Despójame de mi ciudadanía americana y no me habrás despojado de mi ciudadanía celestial. Despójame de mi casa en Broward, pero no me habrás despojado de mis moradas celestiales. Despójame de un familiar, despójame si quieres de papá y mamá, pero no me habrás despojado de mi adopción de hijo. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. ¿Cómo vivir amargados todo el tiempo? El gozo cristiano es el estado de paz y deleite. Es el estado de paz y deleite que experimenta el corazón cuando tiene a Cristo como su mayor posesión. El gozo cristiano es el estado de paz y deleite que experimenta el corazón cuando tiene a Cristo como su mayor posesión. Por eso, cuando un corazón encuentra paz y deleite en Cristo, esa sensación puede permanecer incluso en medio de toda la dificultad, en medio del dolor, en medio de la derrota y la pérdida. El gozo cristiano no disminuye con las pruebas y la adversidad. La paz y deleite en Cristo
de un creyente no depende de las circunstancias. Amén. Quiero dejarte con algo para terminar, algo práctico, porque tú puedes decir, ¿y qué podemos hacer? Habíamos dicho que la palabra regocijaos es un imperativo. Y por eso, al ser un mandato o un imperativo, esto quiere decir que debemos buscar ese gozo. Y eso implica buscar a Cristo. Buscar a Cristo. Buscar a Cristo. Solo aquel que ha sido hallado por Cristo puede buscar de Cristo. Busca de Cristo, mi hermano y mi hermana. Implica buscarlo a través de los medios que Él nos ha dejado. Por eso, esto de regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, nos debe recordar que no se puede experimentar gozo verdadero sin estar en constante comunión con el Cristo que nos salvó. Debemos buscarlo, debemos seguirlo, debemos buscar su rostro. Y la Biblia y la oración son los medios por los cuales Dios produce fe en nuestros corazones, para que las realidades de Cristo y su salvación sean experimentadas en nuevas y mayores medidas. La lectura y la oración. Lectura y oración, para que la realidad de Cristo supere a cualquier otra realidad de este mundo. En la lectura de la palabra y la oración, los medios por excelencia, no son los únicos por los que Dios trae esas realidades con gran fuerza, con gran poder, de tal manera que sean las realidades más dominantes para el creyente, las verdades más decisivas en nuestra mente, en nuestra visión de la vida, en nuestras emociones, pensamientos, corazón. Regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Al equivocado le digo, no hagas del fundamento de tu gozo las bendiciones terrenales, porque cuando se vayan ellas, se habrá ido tu gozo también. Hermano, si eres hermano equivocado, remueve tu gozo y ponlo en algo más sólido. No en la bonita familia que tienes, no en la salud, no en tu negocio, no en el dinero. Ponlo en el fundamento sólido de la salvación que tienes en Cristo. Aburrido, probablemente necesites que Dios abra tus ojos. Afligido, es ahí mismo, en esa situación tan dolorosa, donde vas a experimentar verdaderamente lo que es la paz y deleite en Cristo. Él quiere mostrarse como suficiente para ti, aún en medio del dolor. Estar gozoso en Cristo no es reírse todo el tiempo, pero es experimentar deleite y paz, aún cuando todo se ha perdido. Y si estás enamorado del mundo, deslumbrado, si estás tan cautivado por el mundo, esto no te produce absolutamente nada. Estás en serios problemas. Estás en serios problemas. Y el gozo que experimentes en este tiempo será el único que experimentes. Será el único gozo que experimentes. Pero si tú te arrepientes de tus pecados
y abrazas a Cristo, tú tendrás a tu disposición la única persona que puede saciar enteramente al ser humano. No te pierdas si estás cautivado por este mundo. Hay dos posibilidades que te pueden pasar, dos cosas que te pueden pasar. Que hoy mismo tú te mueras. El amor al mundo es una señal de alguien que no tiene nueva vida. Si te mueres hoy así, con tu amor al mundo, probablemente eres de los que se perderá por la eternidad. Pero si no te mueres y vives 60 años más, estarás viviendo una mentira, una farsa, un engaño, porque estás encontrando deleite en lugares, cosas y personas que no te van a saciar verdaderamente. El único que puede saciar tu alma es quien te creó. Oh, mi hermano, aprópiate de esto. Y si eres de los que tú dices, la verdad es que yo no me gozo mucho en Cristo, tú tienes que ir hoy día a tu casa, encerrarte en tu cuarto y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Dame ojos para ver lo que yo tengo en Cristo. Son de las oraciones que yo creo Dios se complace en responder, porque sí es la voluntad de Dios que tú veas a Cristo, su belleza, su suficiencia, su dulzura. Vamos a orar.